Buenas. Historia militar socialista, capítulo 4. La teoría militar en la Segunda Internacional. Oj, alija, Lina nima babo, i tebi će leđa okrenuti švabo. Oj, aljo, primi hladan tuš, u vrh ti se smije tvoj prijatelj Buš. Oj, alija, muslimanski izvode, prevešće te tuđman, ženom preko vode. Oj, aljo, male su ti međe, da si ostao sa nama, bile bi još veće. Nema više turskih pita od bosanskog zlatog žita. Oj, alija, ljud si na nas strašno, što ne može Srbija prodati za brašno. Oj, aljo, šta će tebi grana, koliko volan misliš ima Ramazana. Izgubit ćeš čas, kad ti Tuđman ovce uzme, a pošalje mas. Oj, aljo, tebi nešto pali, misliš da si veliki, a tako si mali. Nema više turskih pita od bosanskog zlatog žita. Bueno, vamos a empezar con este capítulo 4, en el que vamos a tratar de forma muy general los aspectos teóricos militares en la Segunda Internacional, o también conocida como Internacional Socialista, que va desde el 1889 hasta el 1916. En los anteriores capítulos, bueno, pues habíamos abordado la Primera Internacional, pues, su desarrollo, y bueno, ya habíamos visto la Comuna de París como digamos, el culmen práctico de toda aquella época. Y bueno, y también habíamos visto un poco por la Comuna de Alcoy como una pequeña continuación de todo eso. La Primera Internacional, bueno, pues al final, con la escisión entre, vamos a decirlo, entre anarquistas y marxistas, pues empieza su principio del fin y bueno, y termina desapareciendo. Y todo ello en un momento donde la represión contra el movimiento obrero internacionalista organizado pues es muy fuerte. Ya en otros capítulos pues habíamos comentado pues cómo sufre la represión en Alemania, por ejemplo, personajes como Guillermo Liebknecht y Augusto Bebel. Vimos también en el capítulo dedicado a la Comuna de París como la represión en forma de muertos, encarcelamientos o deportaciones a sitios como la Guyana Francesa o Nueva Caledonia, por ejemplo, pues tuvieron que afrontar los internacionalistas de allí. Y bueno, también vimos el ejemplo de España, ¿no? Donde también es duramente reprimida la Primera Internacional. Ya desde poco después de los sucesos de la Comuna de París y sobre todo ya cayendo la Primera República, pues se desata aún más fuerte esa represión. Digamos que sobre todo en Europa, pues queda la cosa, hay unos años entre, digamos, a partir de 1873, pues hasta
hasta mediados de la década de los 80 del siglo XIX, pues ahí hay un interregno donde el movimiento obrero, bueno, pues no está muy unido ni está muy estructurado. Pero bueno, tras toda esta oleada de represión, eh, la lucha, bueno, pues empieza a retomar y continúa. Y comienza a retomarse, pues en base a reivindicaciones, digamos, de tipo económico. Los obreros empiezan otra vez a montar manifestaciones, huelgas, no, se puede hablar incluso hasta de actos de sabotaje, etcétera, etcétera. Y bueno, el movimiento obrero empieza otra vez a tomar fuerza. Los dirigentes de los partidos obreros, pues digamos que piensan que es la hora de volver de volver a retomar la organización internacional. Así, en 1889, pues se funda la Segunda Internacional, que en un principio contará también con anarquistas, pero bueno, aquí ya se consumará del todo la división entre el socialismo de tipo marxista y los anarquistas. Eso ya a partir de 1893, pues digamos que se expulsan las tendencias anarquistas y la puntilla se da en el 1896, donde, donde se, donde se impone una forma de hacer política dentro de esta internacional. Y esta está basada pues en la participación en los parlamentos y la participación en el poder legislativo de las naciones, en el desarrollo pacífico digamos, del socialismo, de la revolución socialista. Y bueno, pues la Segunda Internacional, la verdad, a la hora de si hablamos de qué tiene que ver con los temas militares y tal, pues bueno, como veremos más adelante, pues salvo algunas excepciones, pues en realidad no tiene mucho que ver en torno a lo que es la acción propia del proletariado revolucionario en su forma violenta. La Segunda Internacional es más o menos una época, podríamos definir así, una época de paz, ¿no? Una época en el que el movimiento obrero pues integra a los estados y bueno, y su lucha es pues en definitiva pues por intentar hacerlos más democráticos y por intentar que las diferencias de clase no sean tan agudas y bueno, y por intentar también mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Bueno, hay varias excepciones, ¿no? Sí, cuando hablamos de temas militares en esta época, pues sobre todo cuando nos toca la Segunda Internacional, pues tenemos, digamos, varios hitos que rompen un poco eso. Hay mucha discusión teórica sobre la actitud a tomar por los partidos obreros ante las guerras, entre naciones o entre imperios. No, se habla bastante, no sé, por aquí, por ejemplo, en España, pues tenemos las disquisiciones sobre ello del PSOE respecto a la guerra de Marruecos. Eh, bueno, sobre la guerra de Marruecos aquí también podríamos hablar, por ejemplo, de Anselmo Lorenzo, de la actitud de los anarquistas y tal, pero bueno, como estamos centrados en lo que es la Segunda Internacional, pues bueno, nos quedamos haciendo una referencia, ¿no? Pues digamos a todos los escritos estos del PSOE. También se discute, bueno, ya lo hemos dicho, ya no solo esta discusión va sobre la guerra de Marruecos, sino que según se va acercando la Primera Guerra Mundial y viendo las tensiones que hay entre naciones, pues también hay varias discusiones respecto a esto, ¿no? Que digamos se culminan en 1912, en el Congreso de 1912, en el que digamos
todos los partidos socialdemócratas apuestan por la paz, pero luego en la práctica, cuando estalla la guerra, y a raíz de que fueran primero los alemanes en votar los créditos de guerra, bueno, también los franceses, eh, pues bueno, pues todos estos partidos socialdemócratas se empiezan a liar nacionalmente con su burguesía. Y de aquí, bueno, es tan importante todas estas discusiones teóricas y estas posiciones que, bueno, que esto dará lugar a la muerte de esta Segunda Internacional y a la creación de la Tercera. No sé, respecto a aspectos militares, pues es muy importante la Segunda Internacional. Eh, Luego, otra cosa importante, como otro de los hitos a tener en cuenta en esta Segunda Internacional, pues va a ser la Revolución de 1905 en Rusia, donde, bueno, ya desde los inicios de la Internacional ya va a empezar discusiones entre lo que podríamos llamar los que se consideran marxistas más ortodoxos, que los vamos a identificar con los que digamos quieren llevar adelante una revolución de tipo violento, incluso basado en la guerra civil. Eh, no sé, que se fija mucho, que tiene mucho, se mira mucho en el espejo de la Comuna de París y bueno, y hay un combate contra el socialismo que piensa que mediante las reformas y participando en los parlamentos burgueses pues se puede desarrollar el socialismo. No sé, pues por un lado pues tendríamos en el lado de que los ortodoxos les llaman revisionistas, pues podemos tener a Westen en Alemania, a Kautsky, Prejanov en Rusia, a Toestra en Holanda, a Jaurès en Francia, Van de Velde de Pape por Bélgica, y bueno, y un poco al otro lado, pues tenemos a Carlos Liebknecht, el hijo de Guillermo, a Rosa Luxemburgo, a Lenin, por ejemplo, a Antonio Panecoe, que es el holandés, o a Amadeo Bordiga en Italia, ¿no? Son las posiciones que se empiezan a enfrentar. Ya desde muy temprano, o sea, de las primeras discusiones, bueno, será la propia crítica al programa de Erfurt de Engels, por ejemplo, ya en la última década del siglo XIX, la que abrirá un poco la veda entre estas dos opciones. La revolución de 1905, al final, eh, bueno, pues se defendía pues, con una forma revolucionaria, como hemos dicho, vamos a llamarlo ortodoxa, sobre todo por parte de Lenin. Pero bueno, las teorías de Lenin serán derrotadas con la derrota de esta propia revolución, ya para 1906. Y bueno, y en la internacional, a partir de 1906, pues digamos que las posiciones reformistas pues son las que se afianzan ya totalmente. Luego también en temas militares hay que destacar sobre todo el hito y lo que supuso el movimiento socialista irlandés, cuya figura así más conocida es James Connolly. Eh, Estos socialistas republicanos irlandeses, pues en la práctica serán los primeros que creen un verdadero ejército de clase obrera. Y eso, bueno, ahora lo veremos, porque si bien la Comuna de París rompe un poco con la nación, pues aún hay cosas, por ejemplo, que, no sé, hemos comentado otras veces que, por ejemplo, en el sistema de poder de una revolución, ¿no? Pues aún, por ejemplo, no habían salido las ideas de los consejos, no habían salido las ideas de los soviets, en definitiva. Eh,
y bueno, y aún se había confiado en las viejas instituciones creadas por la burguesía como para dirigir la revolución, cosa que se había visto errónea. Pues en el tema militar va a pasar un poco lo mismo, ¿no? La concepción de estos socialistas o de los primeros socialistas pues va a tener que ver con la creación de la milicia o del ejército del pueblo. No sé, muchos creen que una sociedad muy democrática tendrá un ejército muy democrático donde participen todos, también los obreros, y bueno, y el carácter de esos ejércitos pues puede ser verdaderamente, por decirlo de alguna manera, popular. Y bueno, que esto entra un poco en contra de que con las ideas de Mar consistentes en que los ejércitos nacionales pues terminan siendo instrumentos de dominación de clase de la burguesía. Eh, entonces, bueno, pues a lo mismo que se confronta un poco la utilización de las instituciones burguesas para organizar políticamente la revolución, con luego el concepto de los consejos obreros o de los soviets, pues aquí en el terreno militar pasa un poco lo mismo. Al principio, pues eso, se confía en los ejércitos de tipo Guardia Nacional y, y bueno, el gran salto será pues digamos, yo qué sé, los ejércitos, digamos, exclusivamente proletarios. Que bueno, no sé, para entendernos mejor, pues esto se verá en la Revolución Rusa con lo que es la Guardia Roja, ¿no? Pero bueno, pues todo esto, los ejércitos exclusivamente de clase del proletariado, por los intereses del proletariado, pues tendrán antecedente. Y este será, pues, el llamado Ejército Ciudadano Irlandés de los socialistas republicanos irlandeses de Connolly. Cosa que también le vamos a echar un capítulo porque, bueno, pues es algo bastante importante. Claro, a la historia pasará que como que los primeros ejércitos realmente de clase, bueno, serán las Guardias Rojas, ¿no? Claro, los episodios revolucionarios en Irlanda, eh, claro, bueno, pues es un país pequeño, tampoco triunfa la revolución socialista allí, el ejército ciudadano irlandés es un ejército pequeño, entonces, bueno, pues no pasará la historia como pasará la Guardia Roja. Pero bueno, como hito práctico, y Lenin también así lo consideraba, pues el ejército ciudadano irlandés fue verdaderamente el primer ejército proletario, ¿no? Que hubo y que entró a nación en, en el mundo. Y bueno, una vez expuesta la situación general, bueno, tenemos que decir que a lo que como que hemos considerado tres hitos que pueden formar parte importante de la historia militar de la Segunda Internacional, que son la Revolución de 1905 en Rusia, las posiciones respecto a la Guerra Mundial y bueno, y la creación del Ejército Ciudadano Irlandés, pues a todas ellas les vamos a dedicar un capítulo aparte. Y aquí simplemente pues vamos a hablar un poquito más pues de la producción literaria respecto a la teoría militar y poco más. A lo mejor tocaremos un poco el tema de cómo se veía el terrorismo por parte de la socialdemocracia y bueno, y poco más. La literatura militar marxista, como hemos dicho, no fue muy prolija, porque claro, todo este periodo de la Segunda Internacional, pues es como el periodo de desarrollo pacífico, ¿no? De, 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 pues eso, de la propia internacional. Eh, bueno, podemos considerar de la época de la Segunda Internacional algunos últimos escritos de Engels, ya al final de su vida, pero, pero bueno, aparte de ello, pues bueno, podríamos destacar algunos capítulos del libro de Frank Mieri sobre el escritor Gotthold Lessing, en los que describe la actividad militar de las tropas de Federico el Grande. Se podían leer también tres folletos de Augusto Weber que trataban sobre la milicia.
uno publicado en 1896 con 26 páginas, Extended Here Other Volksberg. Luego tiene Nietzsche's Herr Sonder Volksberg, publicado en 1898 con 80 páginas, y Volkswagen gegen Militarismus, de 1898 y con 154 páginas. Bueno, decir que todos estos escritos de Weber, pues más bien van en la dirección no de crear una fuerza armada independiente del proletariado revolucionario, sino que va más bien cómo se integra el proletariado en los ejércitos de nuevo tipo nacido con los estados nacionales, ¿no? No vamos a entrar aquí, o sea, en qué se diferencian los ejércitos de los estados de soberanía nacional, o sea, de soberanía de todo el pueblo con los antiguos ejércitos de la clase feudal, etcétera, etcétera. Eh, bueno, entre más literatura, pues también existía un libro de un tal Gaston Moch, que también trataba sobre la milicia, y decía así como el ejército de una democracia. Y bueno, y también tenía 2 volúmenes de historia de la guerra. Perdón, Schulz es el que tiene 2 volúmenes sobre la historia de la guerra. Uno es Blut and Eisen, Krieg and Kriegertum y In Alteren Neuen Soy, que son 2 volúmenes con 786 páginas. Y luego también, bueno, pues tenemos el libro de Jaurès, dedicado a la propaganda a favor de las milicias en, en Francia. Si León Trotsky recordará, dirá, en su libro El nuevo ejército, Jaurès demostraba que el único ejército que Francia podía tener era de defensa, hecho sobre la base de armar a todos los ciudadanos. Esto es un ejército democrático, una milicia. La burguesa República Francesa está ahora pagando las consecuencias de haber hecho de su ejército el contrapeso de la organización democrática de su Estado. Ella creaba, según Jaurès, un régimen bastardo en el cual las anticuadas formas chocaban con las del nuevo desarrollo y se neutralizaban unas a otras. Esta incongruencia entre el ejército permanente y el régimen republicano es el fundamento de la debilidad del sistema militar francés. Bueno, pues como se ve aquí, imbuido de la política de la Segunda Internacional, este escrito es de Trotsky, se titula en España La guerra y la internacional, editado en castellano por el Partido Obrero Socialista Internacional en 2002. Bueno, pues fue escrito esto originalmente en Zúrich en 1914 para el periódico Golos, que lo publicaría en noviembre de 1914 en la ciudad de París. Este escrito también se publicaría en alemán con el título del Krieg und die Internationale, o sea, la guerra y la internacional. Y como se ve, bueno, pues aquí aún no se ha roto con la idea aún del ejército nacional, ¿no? Esto aquí se ve que, bueno, que el combate está entre falso, ¿no? Porque aquí lo que se pretende es crear, no sé, un ejército muy democrático, pero claro, no se entiende, no se atiende al final a algo que ya he repetido antes, y es como piensan los marxistas, ¿no? Que el ejército forma parte de la superestructura de dominación de clase, ¿no? Es un instrumento del Estado y además un instrumento de represión que, que bueno, que está ahí pues para que las cosas sigan tal y como la política burguesa de esas naciones pues quieran que vaya más o menos en cada momento. Eh, bueno, quizás los 2 libros que he estado comentando últimamente quizás sean los más importantes de lo que es el cuerpo de la Segunda Internacional. El Ebro del Sur, los 2 tomos, pues pretendían ser un estudio
desde el punto de vista del materialismo histórico marxista, pues de la propia historia de la guerra hasta la época napoleónica. Y bueno, y en Jalés pues tenía una visión bastante interclasista del Ejército Nacional, como hemos visto. No era gente que rompiera con la nación en este aspecto. Querían más apoderar del ejército en el sentido de que éste fuera más democrático y tuviera más peso las clases, eh, entre comillas, populares, que otra cosa. Luego, bueno, a todas estas obras, pues hay que sumarle las de Lenin con motivo de la Revolución Rusa de 1905, que quizás sean las que más interés tengan para mí. Y bueno, también Lenin hizo otros escritos y otros artículos militares. José Stalin también hizo algunos artículos de temática militar antes del 17. Y Trotsky, sobre todo, pues escribiría algunos ensayos sobre la significación del terrorismo y también se ocupará algo de los temas bélicos de su época como corresponsal de guerra en los Balcanes. Por ejemplo, tiene escrito eh, como el que hemos citado antes y hemos transliterado, la guerra y la internacional de 1914. Nótese bien que muchas de las críticas que hay contra los anarquistas en esta época eh, es porque, digamos, el nulo desarrollo militar de la Segunda Internacional, pues al final, de cierta manera, hacía que se justificaran por qué habían tomado esa vía de desarrollo pacífico de la revolución obrera. Y bueno, pues para justificarse, pues se meten mucho con, con el terrorismo anarquista, entre comillas. Que si bien muchas de las críticas, o sea, yo las considero acertadas, bueno, hay que ver también el contexto que están hechas y bueno, y con qué intenciones están hechas estas. Eh, si bien, por ejemplo, Trotsky en 1914, pues eso, mete una crítica que yo consigo bastante acertada sobre lo que es el terrorismo individual o el terrorismo de grupos, bien él no lo confronta con ningún tipo de pensamiento en un ejército realmente revolucionario, sino que más está preocupado, ¿no? Vamos, de cómo se puede controlar el ejército nacional por parte de la socialdemocracia. Así esto en líneas generales. Eh, Siguiendo un poco viendo los escritos de esa época, pues en Rosa Luxemburgo, pues también nos encontramos algún escrito sobre la milicia. Por ejemplo, la milicia y el militarismo, que fue publicado por primera vez en el Leipziger Volkszeitung entre los días 20 y 26 de febrero del 1899. Luego nos encontramos con un montón de escritos del líder socialista irlandés Jeff Connolly, el que hemos estado comentando un poco. Y bueno, él, claro, no solo teoriza sobre el arte militar revolucionario, sino que bueno, que llega a mandar un destacamento armado en Dublín en la insurrección de Pascua del 1916, siendo herido en combate y bueno, posteriormente Connolly será fusilado. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Y bueno, tengo aquí apuntado un montón de escritos que versan sobre la temática militar de este autor. Y bueno, no lo voy a comentar todo porque es abundante.
Sí decir que más o menos estos escritos se extienden desde finales del siglo XIX, desde el 1898, y bueno, y llegan hasta el 1916. Casi todos los escritos fueron publicados por Workers' Republic, que era, digamos, el periódico de los socialistas irlandeses. Bueno, pues allí están todas, quien le interese, pues ahí puede encontrar todas las obras de Connolly al respecto. Eh, si volvemos a lo que es la táctica de la Segunda Internacional en Europa, pues esta, vamos, como ya hemos dicho, se propone en base a la participación en los parlamentos y bueno, uno de los teóricos importantes de esta Segunda Internacional será Eduardo Bernstein. Y bueno, toda esta teoría basa en que se veía la posibilidad de cambiar la sociedad mientras la participación en los parlamentos, contando con la mayoría. Claro, esto, o sea, los cálculos eran, más o menos, eran como fáciles. El obrero desarrolla un tipo de conciencia obrera y bueno, al ser la clase obrera la más numerosa, pues si tiene un partido, pues como clase más numerosa, pues este partido será el más votado y al ser más votado, pues tiene la mayoría de los parlamentos y bueno, con la mayoría de los parlamentos y empujando también un poco con la lucha sindical, pues bueno, pues se puede, ellos creían que podían transformar la sociedad. La socialdemocracia cada vez más y más se fue instalando en el reformismo y dejó bastante la teoría militar de lado y sobre todo si la consideramos como la teoría militar independiente de la clase burguesa. Así como, no sé, en todos estos capítulos, no sé, yo le doy mucha importancia a eso, que es que lo mismo que se pide que el proletariado tenga una política independiente, una organización independiente, ¿no? Como clase de las otras a los demás para desarrollar su lucha, pues claro, esto en el terreno militar, pues es una cosa que mejor no tocarla mucho en esta época. Eh, claro, las grandes excepciones ya las hemos comentado. Los bolcheviques rusos con ocasión de la revolución de 1905-1906 y la creación del ejército ciudadano irlandés. Poco más hay que ver reseñar de esta época, quizás algunos episodios violentos aislados, pero poco más. Por ejemplo, Lenin y sus escritos o teorías militares insurreccionales y de guerra de guerrillas durante la época revolucionaria de 1905-1906, bueno, pues fueron tildadas de blanquistas o anarquistas por casi todo el grueso de la Segunda Internacional. Esta Segunda Internacional, bueno, por hacer un pequeño repaso histórico, pues bueno, realizaría 8 congresos, el de Bruselas en 1891, el de Zúrich de 1893, el de Londres de 1896, París 1900, Ámsterdam 1904, Stuttgart 1907, Copenhague 1910 y Basilea 1912, que es donde se conviene de que todos los partidos socialdemócratas pues tienen que estar en contra de la guerra y a favor de la paz. Y bueno, y aquí se rompe todo porque luego 2 años después, con el empiece de la guerra mundial, pues digamos, este consenso, pues varios partidos socialdemócratas lo rompen. Y bueno, a partir del Congreso de Basilea ya no va a haber más congresos. El siguiente congreso me parece que estaba planeado para Viena y se suspende por el estallido de la guerra. Y bueno, y lo que se hacen es una serie de conferencias. Y hay dos de especial importancia, que es donde se va consumando
pues la gran ruptura entre los socialistas, que son las conferencias de Zimmerwald y de Kiental, que dan la puntilla y digamos que divide a los socialdemócratas entre por un lado los internacionalistas y por otro lado los que se consideran social chauvinistas. Claro, ¿qué se diferencia Lenin ante todo el grueso de la socialdemocracia? Pues que para Lenin, por supuesto, es lícito utilizar todos los medios al alcance para llevar adelante la revolución socialista, incluida la insurrección. No es que Lenin estuviera en contra de la participación en los parlamentos de una manera absoluta, pero bueno, a diferencia que todos los otros, pues consideraba que, bueno, que trabajar también en la insurrección y en la guerra civil, eh, que el Partido Socialdemócrata tuviera trabajo ilegal, etcétera, etcétera, bueno, pues eran cosas que consideraba que se podían y se debían utilizar. Eh, bueno, este hecho, pues yo qué sé, hace que a los bolcheviques, pues, pues como la punta de lanza de las teorías marxistas más revolucionarias. Luego sobre ello, no sé, al final de este capítulo hablaré un poco de por qué entiendo yo un poco como mito esto del enfrentamiento entre el revisionismo y la ortodoxia. Como mito conceptual, porque en la práctica pues, es un enfrentamiento real y bueno, pues los resultados luego van a verse en la práctica política europea de los siguientes años. Eh, bueno, vamos a hablar un poco más bueno, la socialdemocracia, sobre todo esto se desarrolla en Rusia y se desarrolla en Rusia en frente de anarquistas o socialrevolucionarios, pues una teoría en la que digamos que la socialdemocracia viene de la base de uno de los puntos del manifiesto inaugural de la IT, ¿no? La base es la siguiente, ¿no? La liberación de la clase obrera es obra de la clase obrera misma. Pero esto se entiende también en el terreno de lucha práctica y violenta. La socialdemocracia rusa pues, no verá ni siquiera efectiva eh, la práctica del terrorismo. Bueno, algunos lo van a tomar de una manera, otros de otra. Trotsky, por ejemplo, lo va a tomar como que las prácticas terroristas al final vienen bien a la reacción. Sin embargo, Lenin tampoco lo va a tomar así. Lenin, por ejemplo, pensará que, bueno, aunque esta táctica es totalmente errónea, pero que bueno, que tampoco, que si hay un atentado contra el zar o contra algún ministro importante o algún personaje similar, bueno, pues que yo que sé, que tampoco es una cosa mala, pero que bueno, que se entiende que por ese camino pues no se lleva a nada. Es de conocidos por mucho, ¿no? El impacto que tuvo en Lenin, pues la ejecución de su hermano, que bueno, que andaba con los socialistas revolucionarios, pues en un grupo digamos, terrorista, que, bueno, él mismo se vio inmiscuido en la elaboración de un plan de atentado contra el zar, el cual salió frustrado y bueno, fue detenido y fue ejecutado. Dicen que Lenin no se preocupaba mucho de los temas políticos, pero que a raíz de esto, bueno, pues que la ejecución de su hermano le impactó mucho y bueno, y se decidió por
por hacer la revolución, por convertirse en una especie de revolucionario profesional. Y cuenta mucha gente que él mismo se juró que él sí iba a hacer la revolución y que iba a enseñar realmente cómo se podía hacer la revolución. Se parte de eso, de que un grupo individual perdón, que personas individuales, un pequeño grupo, por muy avezado que sea y muy valiente, pues claro, no iba a derrocar todo lo que es una maquinaria de Estado. A lo sumo, pues este tipo de atentado, bueno, pues uno puede matar al primer ministro, podía matar al zar mismo, pero bueno, esto tampoco no derrumbaba la estructura estatal, sino que, bueno, simplemente podía producir algún proceso de agitación o de confusión en una época determinada, pero que vamos, que al no ser una revolución articulada, tomar el poder por parte de la clase proletaria en armas, etcétera, etcétera, bueno, pues que tampoco era una forma realmente revolucionaria de afrontar la propia revolución. Eh, el propio Trotsky, en acerca del terrorismo, un artículo que apareció originalmente en la edición de noviembre de 1911 en Der Kampf, Nuestra lucha, que era, bueno, que era el órgano teórico de la socialdemocracia austriaca, pues diría, por ejemplo, que literalmente diría: para nosotros, el terror individual es inadmisible, precisamente porque empeñece el papel de las masas en su propia conciencia. Las hace aceptar su impotencia y vuelve sus ojos y esperanzas hacia el gran vengador y libertador, que algún día vendrá a cumplir su misión. Bueno, aquí habla un poco que, claro, que hacer digamos, que al entender la lucha armada como algo de unas élites, pues bueno, Trotsky entiende que al propio proletariado como clase pues se le enajena de esa misión. Y esto lo añado yo. Luego esto todo tiene el peligro bueno, de crear una burocracia y una superestructura en torno a los especialistas de la guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El terrorismo social revolucionario en Rusia pues caía en la espiral de acción-represión-acción y bueno, yo creo pues así hasta el infinito. Al ser también grupos pequeños, bueno, pues eran focos de muchas infiltraciones de la policía y, y bueno, yo qué sé, esto hacía que, bueno, que estos pequeños grupos pues pudieran ser controlados solamente por un puñado de fuerzas policiales y bueno, que estuviera bastante vendido, ¿no? Esto es un problema que han estado arrastrando durante la historia las organizaciones ya de tipo terrorista o de tipo de pequeñas guerrillas de vanguardia. Por la época, Trotsky pues caracterizaba el terrorismo desarrollado en Rusia como literalmente un engendro por la falta de una clase revolucionaria, resucitado luego por la falta de confianza de las masas revolucionarias. El terrorismo puede subsistir solamente si explota las debilidades y falta de organización de las masas, si minimiza sus conquistas y exagera sus derrotas. Eh, Uno de los golpes terroristas de más trascendencia, pues, sería la ejecución del ministro Stolopin. Bueno, conocido como, bueno, da nombre a este hombre. Desarrolló una represión muy grande contra el movimiento obrero, ¿no? Y bueno, y mucha gente fue ejecutada en la horca. En la época, a
a esta actividad pues se la conocía como, a la horca se le conocía como corbata estolopiniana, eh, recogiendo el nombre de este, de este mandatario. Bueno, pues este hombre es ejecutado el 14 de septiembre de 1911 a manos de Bagrov, que era un social revolucionario, el cual consigue asestarle 2 tiros. Si seguimos hablando de este terrorismo individual o de grupos en Rusia, también tenemos que recordar al que más tarde sería célebre por su participación en el gobierno provisional, que es Kerensky, que bueno, que llegaría a ser luego más tarde ministro de la guerra. Otro, otro de los grandes, digamos, terroristas es Boris Savinkov. Este hombre comenzó su andadura política en la fila de la socialdemocracia y una vez deportado en Volodga se pasó a la fila de los socialrevolucionarios. Los socialrevolucionarios tenían el conocimiento de verse a sí mismos más revolucionarios que los marxistas por el hecho de ejercer la lucha armada. Para Boris Savinkov, como hombre de acción, encontró en los socialrevolucionarios el sitio adecuado para sus inquietudes de acción o la podemos considerar de prácticas terroristas. Durante la época del zar, Savinkov fue muy activo y bueno, ya después de la jornada de julio del 17, pues hará con el Ministerio de la Guerra eh, bajo, bajo el mandato de Kerensky. Bueno, es que antes me he trastabillado, ¿no? Pero, vamos, antes ha parecido que quería decir que crees que era ministro de la guerra y no. Y es que Boris Savinkov, o sea, fue ministro de guerra bajo el gobierno provisional que encabezaba Kerensky. Pido disculpas. Para conocer la vivencia de Boris Savinkov, bueno, tiene una memoria bastante interesante. Pues, pues estas memorias se editaron en castellano en 1931, en las cuales en la edición española pues empiezan con una pequeña introducción de Andrés Nin. Se publicaron con el nombre de Memorias de un terrorista y lo publicó la editorial Zenit en 1931. Y bueno, no queremos adelantar más cosas sobre Savinkov, pues ya hablaremos de ellas, sobre el desarrollo de la Revolución Rusa del 17 y bueno, y también saldrá su nombre cuando hablemos de la guerra civil rusa, que viene después del asalto al Palacio de Invierno. Poco más, porque ya nos meteríamos a comentar los 3 aspectos que resaltamos de esta época y bueno, no vamos a meternos porque como ya he dicho, vamos a tratarlos en capítulos distintos. Y una va a ser discusiones sobre la guerra en el seno de la Segunda Internacional, la Revolución de 1905 rusa y el Ejército Ciudadano irlandés. Y bueno, poco más. Aquí lo vamos a dejar. No creo que haya más partes de esto, aunque sí voy a revisar un poco algunos textos y bueno, sin más,
pues un saludo. Oj, alija, Lina nima babo, i tebi će leđa okrenuti švabo. Oj, aljo, primi hladan tuš, u vrh ti se smije tvoj prijatelj Buš. Oj, alija, muslimanski izvode, prevešće te tuđman, ženom preko vode. Oj, aljo, male su ti međe, da si osto sa nama, bile bi još veće. Nema više turskih pita od bosanskog zlatnog žita. Oj, alija, ljud si na nas strašno, što ne može Srbina prodati za brašno. Oj, aljo, šta će tebi hrana, koliko bolan misliš ima Ramazana. Oj, alija, izgubit ćeš čas, kad ti Tuđman ovce uzme, a pože mas. Oj, aljo, tebi nešto pali, misliš da si veliki, a tako si mali. Nema više turskih pita od bosanskog zlatnog žita. Oj, alija, imaš grdu manu, što si babo izabrao skroz pogrešnu stranu. Oj, aljo, šta ćeš bolan sada, izdala te izdala Tuđmanova garda. Oj, alija, i mi smo te zvali, al si htio da postaneš ti veliki. Oj, aljo, možda nisi znao, visoko si poletio, al nisko si pao. Nema više turskih pita od bosanskog zlatnog žita. Y bueno, una pequeña postilla y decir que en la segunda internacional podemos que se sancionan algunas cosas que hasta el día de hoy, pues digamos, son símbolos de la lucha obrera. En primer lugar, es la segunda internacional, la que sanciona la internacional de Jean Potier como el himno de los trabajadores a nivel mundial. También es la que sanciona el 1 de mayo como Día del Trabajador. Y también es donde se sanciona el 8 de marzo como el Día de la Mujer de Trabajadora. Y bueno, no vamos a entrar mucho más en analizar estos tres hitos, y ahora sí que me despido. Hasta luego.